nosotros les vamos a compartir los resultados de una investigación que hemos venido haciendo con la Escuela Nacional Sindical, con Viviana, sobre las brechas de género. La idea es que cuando pasen estos 15 minutos ustedes estén enterados de qué es lo que está pasando en Colombia específicamente y en el mundo, cuál ha sido la evolución en los últimos 8 años y por qué cuando hablamos de que hay desigualdades, decimos que estas desigualdades son más grandes o más pequeñas comparadas con otros países y cómo se sitúa Colombia en el mundo. Entonces, primero voy a hablarles un poquito del contexto general y, digamos, decirles que si nosotros calculamos las diferencias entre las tasas de desempleo entre hombres y mujeres para Colombia en 2014, nosotros vemos que esta diferencia es gigante y después de algunos países de África y Medio Oriente, Colombia es el país que más tiene diferencias. Cuando nosotros nos concentramos solo en las personas jóvenes, entonces comparamos hombres jóvenes con mujeres jóvenes, vemos que la diferencia casi que se duplica, pasando del 6 al 12%. Entonces las diferencias se hacen mucho más grandes, de pronto el mercado laboral está castigando más duramente a las personas jóvenes, pero no solo las está castigando más duro, sino que está haciendo que las diferencias sean más grandes entre hombres y mujeres para las personas jóvenes. Entonces eso es un aspecto importante de notar. Pues en primer lugar eso, y en segundo lugar que después de África y Medio Oriente somos uno de los países que más desigualdades tiene en términos de tasas de desempleo. Digamos, ese es el punto. Esta otra gráfica me muestra cómo es la participación de las mujeres en escaños políticos, qué tanto participan las mujeres con respecto a los hombres. Lo que nosotros vemos en la gráfica es que en Colombia, digamos, de 100 puestos políticos que hay, 20 fueron ocupados por las mujeres en 2014, ¿sí? Entonces ahí ustedes ven que hay una gran diferencia y uno puede decir, bueno, pero si uno mira las otras barras, los otros países, donde principalmente tenemos países de América Latina, lo que uno puede ver es que estamos muy parejos con esos otros países, incluso con el mundo. Si ustedes miran el promedio del mundo, en el mundo de cada 100 personas que hay, 100 escaños políticos que hay, 20 son ocupados por mujeres. Uno ve que en Colombia más o menos el promedio es similar, entonces uno dice, bueno, estamos igual que el mundo, tranquilicémonos, pero si ustedes miran la cifra, lo que está diciendo es que solo el 20% de las mujeres están ocupando esos puestos políticos. O sea, no es que estemos tan bien como el mundo, estamos tan mal como el mundo, ¿sí? Estamos tan mal como el mundo, muy bien. Digamos, no todo es malo y no quería mostrar como todas las gráficas que mostraran cosas negativas, ya pueden mirar más en la investigación si quieren, pero digamos, esta gráfica lo que me está hablando es cuál es la proporción de mujeres que tienen educación primaria con respecto a los hombres. Y digamos, lo que me está mostrando la gráfica de la izquierda es para educación primaria, luego tengo para educación terciaria, y lo que uno ve es que, digamos, la gráfica está desde 1970, Colombia es la línea roja, y lo que nos está diciendo es que más o menos en Colombia en el tema de educación estamos bien. Al menos en el tema educativo, los hombres y las mujeres que van a la educación, ese balance está más o menos equilibrado. Incluso si ustedes ven en el mundo alrededor de 1970, las diferencias llegaban al 80%, o sea, si habían 100 niños en clase, solo habían 80 niñas en clase, ¿sí? Entonces habían grandes diferencias. Esas diferencias, como ustedes pueden ver, la línea verde ha ido creciendo, se ha ido cerrando con el tiempo considerablemente y alcanza los niveles del 100% tal como está Colombia. Si ustedes ven en educación terciaria sucede algo similar, ya digamos que se cerraron las brechas entre hombres y mujeres. No estamos diciendo que no falta educación para el país. Lo que estamos diciendo es que las mujeres proporcional a los hombres más o menos están yendo con la misma frecuencia a la universidad y a la educación primaria. Entonces, digamos, en ese sentido ya las brechas están un poco más cerradas, lo que no pasa, digamos, cuando mirábamos anteriormente en aspectos políticos, ¿sí? Digamos, eso era como un contexto para que ustedes se llevaran una idea de cómo estábamos en el panorama externo. Rápidamente les voy a hablar un poquito de las diferencias internas. Digamos, este es una gráfica que hacemos para un promedio entre 2008 y 2014, donde mostramos cuántas hombres empleadas hay, cuántos hombres y mujeres empleadas, cuántos hombres y mujeres desempleadas y cuántos hay fuera del mercado laboral. Lo que llama la atención de esto, en mi opinión, es que lo que uno puede ver acá es que hay más mujeres que están fuera del mercado laboral.
como ustedes pueden ver en la última gráfica. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe que, como hay diferencias culturales tan arraigadas y las mujeres tienen cierta percepción de que no las van a aceptar al mercado laboral, ellas prefieren no ir al mercado laboral. Entonces, digamos que hay cosas culturales arraigadas que son importantes de remover, pero también cuando uno mira el mercado laboral y ve las mujeres que están participando, también ve que hay diferencias grandes. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que hay más hombres empleadas y más mujeres desempleadas, ¿sí? Digamos que es lo que me estaría mostrando esa gráfica. Particularmente, digamos en 2014, según el DANE, habían casi 48 millones de personas en Colombia. De esos 48 millones, 46% de las personas eran empleadas, 5% eran desempleadas y 28% eran inactivas. Y lo que uno ve, si uno considera como Colombia solo fuera un mundo de 100 personas, uno lo que ve es que de esas 46 personas que habrían empleadas, 27 de ellas serían hombres y tan solo 19 mujeres. Entonces desde ahí, desde el mercado laboral, al interior del mercado laboral, uno ya está viendo brechas que son muy importantes. Digamos, esta tabla lo que me muestra es que además de que hay diferencias grandes entre hombres y mujeres en términos de tasa de empleo y desempleo, también hay diferencias muy grandes cuando me concentro en la parte de las cabeceras, conformadas principalmente por las zonas urbanas y, digamos, las zonas rurales. Si ustedes se tienen un poco a ver la tabla, para 2014 la tasa de empleo de los hombres fue del 68%. Mientras que en cabecera había sido del 73%. Entonces eso lo que me está diciendo es, hay muchas más personas, o los hombres están mucho más empleados en las zonas rurales. Y obviamente la imagen contraria es lo que pasa con las mujeres. Miren que mientras en las zonas urbanas, en el 2014, la mitad de las mujeres que buscaban empleo los conseguían, está el 50%, tan solo el 36% de ellas estaban empleadas. Entonces son diferencias muy grandes y lo que estamos diciendo aquí es que esas diferencias entre hombres y mujeres se acrecientan y mucho en zonas rurales, ¿sí? Esta tabla, perdón, hace referencia a la relación de brechas que hay entre hombres y mujeres en el salario. Lo que hacemos básicamente es separar a las mujeres y hombres por grupos entre más ricos y menos ricos. Entonces, la primera fila, digamos que tiene el número 1, que está en el primer decil, está hablando de las personas peor remuneradas, y el número 10 serían los más remunerados, ¿cierto? Entonces, lo que estamos viendo es que para el primer decil, el salario relativo de las mujeres con respecto al de los hombres era 40%. O sea, que en los trabajos peor remunerados, las mujeres ganaban menos de la mitad de lo que ganaban los hombres, en los trabajos peor remunerados. Cuando vamos digamos, a los trabajos donde mejor se remuneran, ustedes lo que pueden ver es que esa cifra está alrededor del 80%. O sea que la brecha ahí, si un hombre gana 100 pesos, una mujer está ganando 80. Hay una diferencia del 20%, ¿sí? Entonces, las diferencias se cierran más en salarios antes, pero eso también nos deja otra preocupación y es, listo, entonces las mujeres en las zonas rurales están peor remuneradas, pero también donde los empleos son peor remunerados, hay mucha más diferencia entre hombres y mujeres. Incluso las mujeres ganan menos de la mitad, ¿sí? Termino con esto y lo último que les quiero decir es como las brechas anteriores, pero calculadas en pesos, ¿sí? Entonces, si ustedes miran el promedio de lo que ganaban todas las mujeres en el país en 2014 y lo que ganaban los hombres están ganando 932.000 pesos. Las mujeres en promedio están ganando 757.000 pesos. O sea que si yo comparo cualquier hombre y mujer, en promedio siempre un hombre está ganando 174.000 pesos más que una mujer. Entonces eso habla de la gran diferencia que hay en este sentido. Muchas gracias. Muy bien.